Todos los que nos ven hasta allá, Somoto. Un hermano me escribió, un pastor de Somoto, y quería que estuviéramos en un programa en línea. Y Dios me lo bendiga, vamos a estar en la próxima sesión, creo que me invitó el martes, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios ahí con otros pastores acerca de un tema que vamos a abordar. Así que los que nos ven en Somoto, saludos, bendiciones a todos. Los que nos ven acá en la ciudad de Estelí, los que nos ven en la zona norte y en todo Nicaragua. Realmente es una bendición. Y aprovecho también para recordarle que si usted necesita algún servicio de inscripciones de propiedades, todo tipo de escritura pública, rectificación de partidas de nacimiento, realización de matrimonio, asesoría en derecho de familia, en derecho civil, estamos a la orden. Ahí está mi número de teléfono. Para cualquier inquietud, cualquier pregunta, estamos a la orden. Vamos a orar en esta noche para iniciar un estudio acerca de la fe. Y en esta noche quiero abordar ese tema, la fe para salvación. La fe para salvación. No sé si estamos bien ahí con el volumen, hermano Kevin. ¿Estamos bien con el volumen ahí? ¿O estoy muy retirado? Entonces, vamos a darle gracias a Dios en esta noche para que sea Él el que nos guíe en todo lo que hagamos en esta noche. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por darme la oportunidad, el privilegio de poder compartir tu palabra con cada una de las personas que nos están viendo en todo lo que, Señor, se refiere en esta noche. Oro para que seas tú hablando a cada vida, a cada persona, a cada televidente, a cada persona que todavía no está segura, Señor, si es salva o no es salva, o de qué manera puede ser salva. Oro por ello, Señor. Y en esta noche invito al Espíritu Santo para que sea el maestro por excelencia en esta noche. Bendice a toda la audiencia en esta noche a través del canal por el cual estoy predicando, y a través de las redes sociales, y a través también de todo lo que es internet y los canales de YouTube. Damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, amén. Así que, hermano y amigo, quiero hablar un poco acerca de la fe para salvación. Se ha predicado por mucho tiempo acerca de el tema, acerca de la doctrina de la salvación, cómo podemos nosotros ser salvos, cómo podemos alcanzar la salvación, porque muchas personas tienen diferentes creencias. Algunos creen que para ser salvo, algunas religiones, hay que hacer obras, creer en ciertas cosas, tener ciertas creencias. Pero para ser un poco sencillo, en esta noche me quiero enfocar en lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, acerca de la fe para salvación. La fe para salvación. Vamos a leer en Romanos 10:17 para iniciar la enseñanza, y dice de la siguiente manera: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra fe, así con una definición sencilla, es creer, confiar, poner la confianza o creer en algo. Y el apóstol Pablo, en este versículo, dice que la fe viene a través de oír, es decir, escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar la palabra de Dios. Estamos iniciando este tema, la fe para salvación, pero vamos a profundizar quizás en varias sesiones, y
Estamos hablando de que hay gente que creen que para poder ser salva tienen que hacer un montón de sacrificios, tienen que hacer un montón de rituales, tienen que seguir una serie de reglas para poder alcanzar la salvación, el cual eso se torna muy difícil, porque quizá no pueden realizarlo, y si lo hacen tampoco no es la manera o son los requisitos para poder alcanzar la salvación. La Biblia describe claramente, detalla claramente la única manera para poder ser salvo. Por lo tanto, en esta noche lo que estoy haciendo yo es tratando de enseñar la Escritura, la palabra de Dios, para que la gente que está viendo el programa y que no entiende todavía sobre esta doctrina quede claro. ¿De qué manera puedo ser salvo? ¿De qué manera yo puedo alcanzar la salvación? El apóstol Pablo escribe en los Romanos y dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Inmediatamente cuando una persona comienza a escuchar la palabra de Dios y comienza a entender el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y viene el Señor, ilumina, toca su corazón, ilumina su mente a través del Espíritu Santo, esas personas van a poder entender y comprender de qué manera pueden ser salvos y cuáles son los pasos que deben de seguir. Entonces, surge la pregunta, como les decía, ¿cómo es que una persona puede tener una fe para ser salva? Porque hay varios tipos de fe, pero en esta noche yo quiero hablar de la fe para salvación. Quiero ir a Romanos capítulo 10, y dice, en Romanos capítulo 10, leemos, y escribe el apóstol Pablo en el versículo 1, regresando al versículo 1, y dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo del apóstol Pablo, el deseo por el pueblo de Israel, dice que era para salvación. Porque yo les doy testimonio en el versículo 2 de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes, judíos, tienen celo de Dios. Y estos hombres eran apegados a la ley de Moisés. Eran muy celosos. Por eso Pablo se refiere a los judíos. Ustedes tienen celo de Dios, celo de la ley de Moisés, pero no conforme a ciencia, conforme al conocimiento verdadero de lo que es la palabra de Dios, de las Escrituras. Como hoy en día mucha gente dicen, yo soy de tal religión, y son bien celosos. Ni quiera Dios que usted comience a refutarle o a contradecirle sus creencias que han venido arrastrando o manteniendo o guardando de generaciones tras generaciones. Ni quiera Dios que usted le contradiga, porque inmediatamente lo condenan a uno o lo corren de la casa y no admiten que usted le hable lo contrario a lo que ellos creen, y aún enseñándole, compartiéndole la palabra de Dios y explicándole de manera correcta lo que dice la Escritura. Entonces, esto pasaba lo mismo con el pueblo de Israel. Eran celosos, eran apegados a la ley, estaban adoptando un montón de dogmas o podríamos decir, estaban ellos adoptando a la ley de Moisés y otras prácticas humanas que nada tenía que ver con la salvación, con la palabra de Dios. Que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro, tenía que hacer estas acciones, esta obra,
para estos rituales para poder ser salvo. Entonces por eso Pablo le dijo, yo doy testimonio de que ustedes tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, conforme al conocimiento, conforme a la escritura, a la palabra de Dios que debería de ser. En el versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios. Y le dice Pablo, ustedes ignoran la justicia de Dios. ¿Y de qué manera una persona ignora algo? O en este caso, en este contexto, Pablo le está diciendo, ustedes ignoran los hechos. O sea, no tienen conocimiento del propósito por el cual Cristo vino a morir por ustedes, o sea, por la humanidad. No tienen conocimiento. Entonces, uno puede ignorar los hechos de algo, y ellos ignoraban esto, no tenían conocimiento. Y otros pueden ser reacios o pueden no abrir su corazón al mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hay muchas personas que ignoran el plan de salvación. Muchas personas en todo el mundo ignoran por qué vino Cristo a morir a este mundo, o la manera en que pueden alcanzar la salvación. Ignoran realmente esa justicia de Dios, la ignoran, la desconocen. Una de las razones puede ser porque nadie le ha explicado claramente cómo es que una persona debe ser salvo. Y hay otras personas que no quieren nada con Dios, cierran su corazón, son de corazón duro y no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque quizás ellos dicen, yo soy de esta religión y de aquí nadie me saca. Y están totalmente equivocados, erróneos, van por un camino equivocado. Entonces, Pablo dice, ustedes ignoran la justicia de Dios, la ignoran, y procurando establecer la suya propia, sus propias religiones, sus propias reglas, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. Dios ha dejado su palabra y Dios ha dejado un único camino, un plan de salvación para toda la humanidad. Porque Dios, hermano, hizo justicia en esta tierra. Él hizo justicia por la humanidad. ¿Y quién pagó todos los platos rotos, por decirlo así? ¿Quién llevó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades en la cruz del Calvario? Jesucristo. Ahí hizo justicia Dios por nosotros. Entonces, muchas personas no quieren abrir su corazón a esa justicia de Dios. O mucha gente ignora realmente el verdadero motivo o la intención de Jesucristo por qué murió en esa cruz. Y luego dice en el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. Ese era el fin de la ley. Cristo era el fin de la ley. Y repito nuevamente, nadie podía cumplir la ley. Nadie podía cumplir la ley. Y lo que estaba en la ley siempre apuntaba a Cristo, al Mesías. Y Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. Entonces, hay algo muy importante aquí que tenemos que ver, y esa palabra fe. También esa palabra que tenemos ahí, creer. El creer, que vamos a estar haciendo referencia a ella en toda la enseñanza. Creer, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Seguimos leyendo, dice, escribe el apóstol Pablo siempre en Romanos 10, porque de la justicia que es
por la ley porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿quién hizo que bajara Cristo a esta tierra? ¿Quién hizo que Cristo bajara del cielo? Dios mismo. Eso fue lo que hizo el Señor. Había un propósito, un plan para nosotros. Y el amor de Dios hizo que enviara a Jesucristo, a su Hijo, a morir por toda la humanidad. Pero la pregunta es: ¿será que todos van a ser salvos? ¿Será que toda la humanidad va a ser salvo? Porque de hecho el Señor murió por toda la humanidad, por todos los hombres, por todas las mujeres, por todas las personas que tienen uso y razón, por todas las naciones, por todas las tribus, lengua, raza, de todo. Dios no hace acepción de personas, no hace distinción, no. Él quería darle una oportunidad a todos. Entonces, Dios envió a su Hijo a morir en lugar de nosotros. Y leíamos en el versículo 7: ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. En el versículo 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí vamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Estas palabras son muy importantes. ¿Por qué, hermano? Porque la manera de alcanzar la salvación es creer. Y el apóstol Pablo le escribe a los romanos y dice: debes de creer. Debes de creer en tu corazón. ¿Por qué? Porque allí está la clave para poder alcanzar la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y comenzaron a cantar y orar y la cárcel se sacudió y hubo un terremoto y se cayeron las paredes, se abrieron las celdas y se desaparecieron todos los presos y Pablo y Silas quedaron ahí? Y el carcelero se iba a suicidar. ¿Por qué se iba a suicidar el carcelero? Porque si, según la ley en ese tiempo de los romanos, si al carcelero se le escapaba un preso, tenía que pagar con su muerte. Y entonces, al ver que toditos los presos se le habían ido, antes que me quiten la vida, mejor me la quito yo. Y él se iba a quitar la vida. Y entonces, cuando miró Pablo y Silas, le dice: detente. Y fue cuando le dijo al carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Es algo importante el creer. Y hermano, hay algo sobrenatural que pasa cuando nosotros creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos hablando de una fe, porque la fe es creer. Estamos hablando de una fe genuina, de una fe real, de una fe que cambia, de una fe que transforma, de una fe que viene a ser
algo extraordinario en la vida de nosotros. Yo no estoy hablando de una fe que se queda aquí en el intelecto, en la mente, no. Estoy hablando de una fe que cambia, que transforma la vida de las personas, de una fe que nos hace nueva criatura. Entonces, por eso es que Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y como consecuencia, si la salvación viene a tu casa, también van a ser bendecidos tu familia, tu descendencia, tus hijos. Entonces, hay algo importante que vemos aquí: la fe, el creer. Por eso estamos leyendo aquí en Romanos, en el capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Algo muy interesante es, si nosotros regresamos al contexto en que Pablo escribió esta carta, Pablo se está refiriendo a aquellos tiempos en que los cristianos eran confrontados con, en este caso, el negar su fe. Recuerden que en ese tiempo los cristianos eran perseguidos y eran ejecutados. Todo aquel que decía que Jesucristo era su Señor firmaba su sentencia de muerte. Lo tiraban al Coliseo romano, donde lo comían los leones, los tigres, lo despedazaban o lo decapitaban, le volaban la cabeza. De cualquier manera, cualquier castigo. Pero el que decía Jesucristo es el Señor, firmaba tu sentencia de muerte. No es como hoy que cualquiera puede decir Cristo es mi Señor y tranquilo, no pasa nada. En el país donde vivimos nosotros, en Nicaragua, tenemos esa libertad de decir que Cristo nos salva, que Cristo vive, que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Salvador, y no hay problema. Pero en los países donde el evangelio es prohibido, en otros países, en Asia, en esos países donde el predicar el cristiano es perseguido, donde se tiene que predicar el evangelio en cuevas, en catacumbas, de manera escondida, no es fácil, porque ahí sí se ve el verdadero amor que le tenemos a Cristo y el verdadero amor que le tenemos por la alma. Ahí se ve, hermano. Entonces, en ese tiempo, si a una persona lo encontraban siendo un seguidor de Cristo, y lo primero que era confrontarlo, y le decían, por eso dice Pablo en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. En el tiempo de los romanos no había otro señor más que el emperador, el rey ahí, el César. No había otro. Y si decía que Jesucristo era tu Señor, como le decía, estabas firmando tu sentencia de muerte. Estabas listo. Estabas muerto. No es como hoy. Entonces, vemos acá, hermano, que estamos hablando de una fe genuina, verdadera. Estamos hablando de algo que nace desde lo más profundo de nuestro ser. No del diente al labio, no por decir soy cristiano, no por decir pertenezco a una religión o pertenezco a un ministerio. No. Estaba en riesgo tu vida. Por eso el contexto aquí, Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, aquí lo importante no es tanto la confesión, sino el creer en Cristo Jesús. El creer es
la clave para ser salvo. Creer. Y una vez que creemos en Cristo Jesús, lo confesamos, proclamamos a Jesucristo, donde sea que vayamos. Entonces Pablo dice que si crees que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. No hay otra manera para poder ser salvo si no es a través de Cristo Jesús. Es nuestra fe genuina, verdadera, la que produce la salvación en nosotros. Efesios 2:8 dice, no por obras, no por obras. No es por la obra que vamos a alcanzar la salvación. Y después vamos a estar leyendo ese pasaje. Entonces, Pablo dice que si creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Y luego mencionan esta palabra, porque con el corazón se cree para justicia, es decir, para perdón. Con el corazón se cree para justicia, es decir, para ser perdonados. Y luego dice, y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Jesucristo creyere no será avergonzado. En el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces Dios no hace acepción de personas. Dios envía a su Hijo a este mundo para que Él muriera en la cruz. Dios hizo justicia en Cristo, en la humanidad de Cristo. Ahí Cristo tomó nuestro lugar. Él llevó nuestros pecados. Ahí se hizo justicia por el pecado de la humanidad. Todos nosotros ya estábamos condenados. Nadie de nosotros tenía la capacidad para poder estar ahí. No éramos aprobados. Solamente Cristo. Por eso vino a este mundo. Entonces Pablo dice que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo. En el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Y es cierto. ¿Cuántas veces hemos predicado la palabra de Dios? La gente no quiere obedecer. Fíjense que hay gente que se le hace más fácil visitar los curanderos, los brujos, los hechiceros para que le resuelvan sus problemas supuestamente, que venir a Cristo, que entregarle su vida a Cristo y poner su confianza en Cristo. Creen más en el hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Yo conozco gente y profesionales que son buenos para andar visitando los curanderos, los brujos,
para ver qué le dicen, que le adivinen el futuro, que si tiene un problemita de enfermedad, que le diga cuál es la receta, cuál es el medicamento o cuál es la forma de poder ser sanado. Entonces, ¿saben? Pablo dice, no todos obedecieron al Evangelio, y es cierto. Imagínense, después que vino Cristo hace 2000 y pico de años, ¿desde cuándo no se ha predicado la palabra de Dios? 2000 y pico de años. Y durante todo este tiempo, Cristo ha sido rechazado, pero también por muchos ha sido recibido. Y eso es lo importante que estamos haciendo nosotros acá a través de la televisión, porque hay muchas maneras de predicar. Predicamos en nuestro trabajo, predicamos en la iglesia, predicamos donde vayamos, predicamos, bueno, donde sea. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el Evangelio por muchas personas no ha sido recibido, dice el apóstol Pablo. Y luego hace referencia a esta cita del profeta Isaías y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos escucharon esa palabra, ¿verdad?, de Cristo, de las buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios quiere que todos, cuando me refiero a todos, nos referimos a hombres y mujeres, a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Dios quiere que todos sean salvos, porque ese ha sido propósito de Dios. Pero ¿cuál es el problema, mi estimado amigo y hermano? Que no todos lo van a recibir. Jesús vino por todos los hombres y las mujeres, por toda la humanidad. Pero la decisión la tenemos usted y yo, si recibimos ese regalo de parte de Dios o lo rechazamos, que es el regalo de la salvación. Segunda de Pedro 3:9 dice, el mismo apóstol Pablo, igual Pedro, el mismo sentir del apóstol Pablo, dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, es decir, todos los seres humanos, procedan al arrepentimiento. Procedan al arrepentimiento. Entonces ese es el propósito de Dios, que nadie se pierda, que nadie perezca. Pero ¿qué dice en Juan 3:16? ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Imagínense cómo el apóstol Pablo no podía describir el amor inmenso que Cristo tenía por la humanidad. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, en general, para que todo aquel que en Él cree, y ahí está la palabra clave, creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta noche, usted que está viendo el programa, si usted quiere ser salvo, usted tiene que creer en Cristo Jesús, creer en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio, esa muerte, Cristo la hizo para que usted y yo alcanzáramos la salvación. Y en esa cruz que pereció nuestro Señor Jesucristo, que sufrió llevó todos nuestros pecados, y Él cargó
todos nuestros pecados, pasó de dolores, sufrimiento, vergüenza, oprobio. Ahí Dios hizo justicia. Hizo justicia. Ahí fue juzgado. Ahí fueron juzgados nuestros pecados. Todos nuestros delitos fueron juzgados. Y quien tomó el lugar de nosotros fue Jesucristo. Ahí Dios hizo justicia. ¿Qué sucede cuando una persona comete un delito, un asesinato? Tiene que ser procesado, tiene que ser juzgado por el juez. Y una vez que lo encuentran culpable, lo condenan. Lo condenan. En este caso, la ley de Nicaragua dice que la pena máxima son 30 años si un asesinato con todas las agravantes. 30 años, y cuando la juez dice culpable, dicen los familiares, ahí se hizo justicia. Se hizo justicia. Según la ley jurídica del Estado. Se hizo justicia. Entonces lo mismo que hizo Dios en Cristo Jesús, hizo justicia por nuestros delitos, porque éramos nosotros los que íbamos a estar ahí, no era Cristo. Éramos nosotros los que teníamos que ser condenados, pero Cristo tomó nuestro lugar. Por eso en Juan 3:16 estoy leyendo, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El resultado de creer en Cristo Jesús, el resultado de creer de que a través de su sacrificio nosotros alcanzamos la salvación. Y la salvación es un regalo. No nos merecíamos nosotros. Es un regalo, hermano, que la recibimos por fe. Y luego dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿a quién se refiere aquí? A toda la gente, para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mire, hermano, Cristo murió por toda la humanidad, por todo, porque Él no quería dejar a nadie afuera. Pero no todos lo van a recibir, porque aquí en el versículo 18 de San Juan capítulo 3 dice, el que en Él cree no es condenado, es decir, sos libre de culpa, sos perdonado, porque una vez que aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, recibimos el perdón de nuestros pecados. Mientras usted no lo haga, ni lo confiese, ni verdaderamente lo crea de corazón, usted tiene una factura pendiente con el Señor. Y eso es lo que va a suceder con toda la gente que rechaza a Jesucristo. Porque todo aquel que cree en Cristo Jesús se va a librar de un juicio en el futuro. El juicio que nosotros teníamos, ya Cristo fue juzgado. Ya Cristo compareció a ese juicio en lugar de nosotros. No tenemos por qué ir a ese juicio por nuestros pecados. Ya Cristo se presentó en lugar de nosotros. Ya Cristo fue juzgado. Ya Cristo compareció por nosotros. Pero aquel que rechace a Cristo, aquel que rechace su obra en la cruz del Calvario, se va a encontrar en el futuro con Cristo Jesús. Y ya no va a estar Cristo en una cruz como ahorita, no. Cristo va a estar como un juez, donde vas a ser juzgado por el mismo Señor Jesucristo. Vas a ser juzgado por todas tus obras, por todos tus pecados. Y qué bendición de que todos los que hemos creído en el Señor somos libres de comparecer a ese juicio.
Ya nosotros ya no vamos a estar en ese juicio por los pecados. Ya usted se libró de eso, porque al recibir a Cristo, sus pecados son perdonados. Usted está libre de la condenación. Por eso en Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Sos declarado justo, ya no hay nada, no vas a ser condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Me voy a ir directamente a Efesios. En Efesios, voy a irme directamente a Efesios 2:8. Y dice, porque por gracia somos salvos. Por gracia soy salvo. Y la palabra gracia significa un favor inmerecido. La palabra gracia significa regalo. Es un regalo que no nos merecíamos. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y quiero ilustrar esto con un ejemplo. Dice que por gracia somos salvos. Y gracia es favor inmerecido. Un regalo de Dios que no nos merecíamos. Y lo quiero ilustrar de esta manera. Supongamos que usted tiene un hijo y le dice a su hijo, hijo, si tú te gradúas la secundaria, el bachillerato, con todos los honores y sale bien, sale excelente, con honores te gradúas, yo te voy a regalar un carro nuevo. Usted le está diciendo a su hijo. Y viene su hijo, se pone las pilas y comienza a estudiar y estudiar y estudiar y a leer y a prepararse. Y estudió y se trasnochó y se desveló. Estando en 5º año. Y entonces este muchacho pasó estudiando y a la hora de recibir ya los resultados de los últimos exámenes, del promedio de todas las notas, en vez de aprobar el 5º año, más bien dejó clases el muchacho, se aplazó. Y cuando el papá llega a traer los resultados de las notas, se da cuenta de que su hijo más bien reprobó las clases. Y viene el papá y le pregunta, ¿y hijo, qué te pasó, hijo? Y el hijo le dice, papá, es que yo me luché y me esforcé y no sé qué me pasó a la hora de llegar, me confundí, no asimilé, no realicé bien los ejercicios quizás de matemática o de otro tipo de materia y reprobé. Entonces viene el papá y le dice, hijo, no te preocupes, yo te prometí que te iba a dar un carro. Pero el hijo le dice, papá, pero tú me pusiste una condición, me dijiste que si yo salía bien en los exámenes y me graduaba con honores, tú me ibas a dar el carro. Pero el papá le dice, de todas maneras, ya sea que no hayas aprobado con honores, yo te voy a dar el carro, solo recíbalo, créelo que te lo voy a dar. ¿Lo cree? Le dice el papá al hijo. Y el hijo ni siquiera imagínense que el hijo no se lo creía, pues, porque él había dicho, ¿qué me lo va a dar si tenía que aprobar las clases? Pero el papá le dice, solo cree. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, eso es lo que Cristo quiere de nosotros. El papá le dio el carro a su hijo, no había méritos, no tenía por qué dárselo, pero se lo regaló aún no teniendo los méritos. Entonces eso pasa con nosotros, hermano. Dice que acá en Romanos capítulo 8 dice que porque por gracia somos salvos. Por gracia. Y gracia es un favor, es un regalo que no lo merecíamos. Entonces la gracia, el regalo de Dios, la salvación, la recibimos por fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros, viene de Dios. Es un regalo de Dios.
Por eso nadie, por más que se esfuerce, haga lo que haga, se puede ganar la salvación. Porque la salvación viene de Dios. Él es el único que te puede dar la salvación. Él es el único que te puede salvar. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es decir, es un regalo de Dios. Y en el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esta fe, la fe verdadera, la fe genuina para la salvación, es creer en Cristo Jesús. Creer en Él. Creer que solamente Él nos puede salvar, nos puede librar de la condenación eterna, nos puede dar vida eterna. Creer que Él es nuestro Señor, como le dijo Pablo a los romanos, según el contexto. En aquel tiempo el que decía Jesucristo es el Señor, inmediatamente, hermano, estaba firmando su sentencia de muerte. No era fácil ser cristiano en aquellos tiempos. No era fácil, hermano. No como hoy en día. Hoy es fácil. Y hoy no se está predicando el verdadero evangelio como se debe predicar. Hoy se predica de que el evangelio de la prosperidad, se predica de que para ser cristiano o para ser hijo de Dios tiene que estar bien, tiene que tener dinero, si no andas mal. Y entonces los cristianos de aquel tiempo, imagínense, los cristianos de aquel tiempo no iban a andar pensando en lujo, ni riqueza, ni nada de fama, nada de eso, ni de construir su propio reino. No, los cristianos en aquel tiempo, el propósito de ellos, su misión era predicar a Jesucristo. Y el que lo encontraban haciendo la obra de Dios y confesando, hablando de Jesucristo, era el castigo era la pena de muerte. Por eso Pablo hace mención ahí: si confesares que Jesucristo es el Señor. No había otro Señor que el César, no había otro Señor que el emperador en aquel tiempo. Y si usted decía que Jesucristo es el Señor, estaba listo y servido. Directamente lo llevaban a la muerte. Por eso Pablo hablaba de esa confesión, de hablarlo públicamente, de decir Jesucristo es el Señor, y lo creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La única manera para poder ser salvo es creer en Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:9, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La salvación es por la fe en Cristo Jesús, no es por obra. Pero claro, una vez que venimos a Cristo, recibimos la salvación, tenemos que hacer buena obra, pero es producto de la salvación, no es un requisito para ser salvo. ¿Por qué le digo esto? Porque la gente impía hace buenas obras. Pablo Escobar hacía buenas obras en Colombia. Aparte de que mataba y asesinaba, le mandaba a construir casas nuevas a ciudades enteras, barrios nuevos, y hacía buena obra este hombre. Pero también asesinaba, mataba. Bueno, ustedes saben quién era Pablo Escobar. Y así como mucha gente hacen buena obra y dicen que tienen a Cristo en su corazón. Entonces, por eso Pablo dice acá, no por obra, para que nadie se gloríe, porque nadie se va a ganar la salvación, el reino de Dios, por obras. Pero luego dice en el 10, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús
para buenas obras. Entonces ahora sí, una vez que venimos a Cristo, que verdaderamente somos salvos, que verdaderamente hemos sido cambiados, hemos sido transformados, hemos sido nueva criatura, la naturaleza de Cristo viene a morar dentro de nosotros, Cristo viene a vivir dentro de nosotros, se tiene que manifestar en nosotros a través de las buenas obras. Porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Y voy terminando aquí en este pasaje en Corintios. Mire qué interesante. Voy terminando con este pasaje. En 2 Corintios 5:18 dice, vamos a leerlo del 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una vez que venimos a Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, éramos enemigos de Dios, no había comunicación con el Señor, el pecado había creado una barrera entre Dios y el hombre. Y Cristo es el puente para llegar a Dios, para reconciliarnos con Dios. Él es nuestro mediador. Él es nuestro intercesor. Entonces dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo nos reconcilió con nuestro Padre. Y luego dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, nos dio la tarea, el encargo de presentar a Cristo, de predicar la palabra de Dios, de presentar el Evangelio, y hablarle a la gente que a través de Cristo somos reconciliados con el Padre. A través de Cristo se rompe la barrera que había entre Dios y el hombre. No había comunicación. El pecado había creado esa separación entre Dios y el hombre. Pero una vez que venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Él, se rompe, se cae esa barrera y nosotros podemos tener esa comunicación directa con Dios, con el Padre. Así que en esta noche quiero quedarme por ahí y seguiremos hablando de este tema sobre la salvación, porque vamos a seguir compartiendo este pasaje, esta doctrina de la salvación, y muy interesante. Así que le animo a que no se pierda de estas enseñanzas de todos los jueves a las 7 de la noche. Dios les bendiga a todas las personas que nos escriben a mi teléfono que está ahí. Siempre recibo mensajes. Algunos nos escriben por oración. Lo que hago es que todos esos mensajes los recepciono y después estoy orando por las personas. Quiero aprovechar el tiempo más acá en la predicación, en la enseñanza. Y gracias a todos los que nos escriben y gracias a todos los que nos ven en los diferentes lugares, en diferentes partes de Nicaragua. Así que vamos a orar dándole gracias al Señor por todo lo que se ha hecho en esta noche. Gracias por su amabilidad, gracias por su sintonía, y siempre les animo a que nos estén sintonizando todos los jueves a las 7 de la noche, y recordándole que si tiene alguna necesidad jurídica, inscripciones de propiedades o cualquier tipo de documento legal, escritura pública que desee realizar, estamos a la orden. Matrimonios, asesoría civil y de familia, estamos a la orden. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche, gracias por todo el tiempo que me permites
el haber estado aquí compartiendo tu palabra con cada persona. Señor, oro por las personas que en esta noche recibieron el mensaje de la salvación, recibieron la palabra de Dios. Señor, oro por ellos para que sean iluminados a través de tu Espíritu Santo y que esa palabra, Señor, quede en sus corazones y dé fruto, germine y crezca, Señor, y ellos crezcan también en conocimiento, crezcan espiritualmente, Señor. Los bendigo, oro por las personas que nos han escrito al teléfono, oro por aquellos que piden oración por salud, los que piden oración, Señor, por cualquier índole, cualquier problema, te lo pongo en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Así que nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Dios me los bendiga. Buenas noches.